Gloria a Dios, buenos días, qué bueno que están otra vez aquí con nosotros. Gracias, les damos la más cordial bienvenida, Pastor Edgar Pulido, Iglesia Jesucristo Gobierna, y gracias a todos los que nos ven en este domingo, gracias por su compañía. Y hoy vamos a estar hablando de los falsos cristos. Gloria a Dios, los falsos cristos. Y vamos para ello a leer en Mateo 24, capítulo 24 de Mateo, versículos 4 y 5, los falsos cristos. Gloria a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Le damos la bienvenida sobre todo a nuestro Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, a Jesús que nos lavó con su sangre. Gracias a Dios. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, el Señor está aquí en medio de nosotros. Amén. Entonces vamos a leer en Mateo 24, versículos 4 y 5. Hoy vamos a estar hablando de los falsos cristos. Gloria a Dios, hay mucho que aprender de esto. Dice así la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar reunidos alrededor tuyo, alrededor de tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Gracias por tu bendita palabra, gracias por lo que vamos a aprender hoy. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús, te adoramos y te alabamos. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Bueno, los falsos cristos es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así: en días pasados, y el tema que estamos tocando el día de hoy, es que en días pasados se desató toda una polémica en las redes sociales y sobre todo entre los propios cristianos por la supuesta llegada de un Mesías esperado por los judíos. Y los cristianos, pues muchos dijeron: no, pues este será el famoso anticristo que habla la Biblia, la palabra de Dios. Pues hoy vamos a tocar ese tema porque es un tema importante. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su último gran discurso del Monte de los Olivos, que leímos apenas 2 versículos ahorita en Mateo 24, un poco antes de su crucifixión, el Señor advirtió a sus discípulos que la primer señal que habría previo a su retorno sería exactamente este punto: los falsos cristos, que se levantarían, que se presentarían falsos cristos antes de su regreso. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para Cristo es Christos, en griego. La misma en el hebreo, en el Antiguo Testamento, esa palabra es Masaya o Masaya, la cual en español es traducida como Mesías. Y la traducción literal de ambas, tanto Christos como Masaya o Mesías, literalmente en griego y en hebreo es el ungido. Amén. El Mesías, Jesús es el Mesías, es el ungido, el Cristo. Gloria a Dios. Una vez compartiéndole a alguien, yo le dije: Jesús, mira, Jesús significa Salvador, es el nombre que le puso el ángel a Jesús como Salvador, y ya después se le llamó el Mesías, el Cristo. Y les dije: y eso significa el ungido. Y habían estado en la religión muchos años, pero nunca nadie les había dicho lo que significaba la palabra Cristo. Significa el ungido. Y este es el título y la identidad con las cuales nuestro Señor Jesucristo se dio a conocer y fue conocido durante su ministerio ministerial desde hace 2000 años. Hace 2000 años que estuvo aquí Cristo entre nosotros. Si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 4, versículos 25 y 26, vamos a ver cómo Jesús, Él dijo que Él era el Mesías, nunca lo escondió.
Dice así: le dijo la mujer samaritana, fue la famosa plática que tuvo Jesús con la samaritana, que le había tenido 5 esposos y con el que está ahorita no era su esposo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. O sea, esta mujer, aunque había tenido 5 maridos y el que tenía ahorita no era su marido, era muy religiosa. Dice: pues sé que va a venir el Mesías, ¿verdad? Jesús nunca negó ser el Mesías esperado por la nación de Israel, como lo vemos aquí claramente en la conversación de Jesús con la samaritana. Al contrario, siempre Él confirmó que Él era el Mesías. Amén. Y desde el momento que los judíos rechazaron a Jesús como el Cristo, como el Mesías verdadero, Jesús, dice la palabra, que el verdadero Mesías, Jesús dejó su casa, su nación, dejó el templo desolado, fue destruido por los romanos años más adelante, y la espada desde entonces nunca se ha apartado del pueblo de Israel. Desde que ellos rechazaron a Jesús como su Mesías hace 2000 años, la espada nunca se ha apartado del pueblo de Israel. Y Jesús Dios lo dijo, dice: voy a dejar vacía esta casa, y se cumplió. Y dice: y este templo que ven muy bonito, pues no quedará piedra sobre piedra, y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Entonces, y desde entonces la espada jamás se ha apartado de la nación de Israel. En este periodo de tiempo, o de la gracia que nosotros le llamamos, que comenzó cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, le pasa lo mismo a los gentiles, esto es a los que no son judíos, cuando rechazan el evangelio de Cristo. Los que no quieren escuchar a los mensajeros del evangelio de la gracia, que somos los que predicamos el nombre de Cristo, la gracia, el evangelio de la gracia es la salvación gratuita por medio de nuestro Señor Jesucristo, de poner nuestra fe en Jesús y caminar con Él. Entonces, a los que no acepten este evangelio, pues entonces tendrán que escuchar a los mensajeros de guerra, o los mensajeros de la desgracia, o como quiera usted llamarles. ¿Por qué? Porque no aceptan al Jesús, al Mesías verdadero. O sea que lo mismo le pasa al pueblo de Israel o a los gentiles que rechazan el nombre de Cristo o a Jesús como Salvador. Jesús, respondiendo a la pregunta, si leemos ahí en Mateo 24, Jesús está respondiendo a la pregunta a los discípulos de cuándo sería su regreso o su segunda venida, y Jesús les previene, y la primer señal que les da a sus discípulos es que se levantarían una multitud de falsos Mesías o falsos Cristos que se levantarían para engañarlos. Miren, de entrada ya parece que los discípulos ya habían entendido que Jesús iba a regresar por segunda vez, o ya conocían esa escritura, o ya les había explicado el Señor, les había enseñado que el Señor se tendría que ir y tendría que regresar, porque ellos lo entendieron bien, entendieron que iba, porque le dijeron: ¿cuándo será tu venida? Todavía en ese momento Jesús no se iba, todavía no iba a morir a la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo le están preguntando acerca de su regreso? ¿Por qué le estaban preguntando de su regreso si todavía el Señor no se iba? O sea que ya conocían la escritura, o el Señor ya les había revelado, ya les había enseñado que tendría que irse y regresar por segunda vez. Por lo tanto, podemos observar que esta advertencia que Jesús les da a sus discípulos, esta primer señal que les da a sus discípulos de que se levantarían falsos cristos antes de su venida, se la dio el Señor particularmente a su pueblo o a su nación de Israel, hablando ya de los postreros tiempos, de los últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Hoy estamos ya viviendo los postreros días, los últimos tiempos
previos al regreso de Cristo. O sea, aquí lo que leímos, esto en Mateo 24, el Señor se los dijo hace 2000 años. Y después de 2000 años estamos ya viviendo estos últimos tiempos en los cuales se está cumpliendo esta palabra, esta profecía. ¿Sí? ¿Vamos bien? Gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo esto? Quiero irme un poco despacio para que lo podamos digerir y entender. Entonces, Jesús todavía no padecía su muerte en la cruz del Calvario, por lo que Él continuaba predicándoles a sus discípulos, al pueblo de Israel, porque vino a eso, Jesús vino a predicarles al pueblo de Israel, específicamente, el evangelio del reino. El evangelio de la gracia, recuerden que comienza cuando muere nuestro Señor Jesús. Cuando es rechazado por el pueblo de Israel, comienza el evangelio de la gracia. Ya no es el evangelio del reino, es el evangelio de la gracia. Nosotros los cristianos, todos los cristianos que han creído en Cristo, en el Mesías, en el verdadero, los gentiles que hemos creído en Él, aún judíos que han creído en Jesús desde hace 2000 años, hemos sido salvados por medio del evangelio de la gracia. El evangelio del reino lo dejó de predicar nuestro Señor Jesús cuando fue rechazado por el pueblo de Israel. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Lo vamos entendiendo bien? Entonces, los últimos 20 siglos, 2000 años, el evangelio de la gracia es el que ha sido predicado en el mundo con respecto a la salvación de Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos. Vamos a Hechos 20-24. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo empezó a hablar del evangelio de la gracia, porque él fue el apóstol de los gentiles. Gloria a Dios. Dice Hechos 20-24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Gloria a Dios. O sea, había una carrera que tenía que correr el apóstol Pablo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál fue el ministerio que recibió el apóstol Pablo? Fue el ministerio de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Por la salvación gratuita. Ahorita estamos en gracia, un periodo de la gracia donde la salvación todavía es gratuita. Gloria a Dios. Aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y eres salvo por fe. Gloria a Dios. Tienes que caminar con Él. Amén. O sea, el que acepta a Cristo lo acepta todo, acepta toda la salvación que implica caminar con Cristo, ¿verdad? No se vale decir nada más creo, ¿verdad? O tener una fe de los demonios, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, pero son demonios y no tienen salvación. O sea, y es más, tiemblan. Hay algunos que dicen, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, pero ni tiemblan siquiera, ¿verdad? Ni siquiera se aparecen en la iglesia, ni siquiera aprenden de la palabra de Dios, ni siquiera obedecen el evangelio de la gracia. Hay que conocer el evangelio de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Mateo 24 Jesús hace referencia al evangelio del reino que estaba siendo predicado por Jesús en ese momento. Y ese evangelio del reino no será predicado nuevamente, sino hasta que se vaya a la iglesia, termine este periodo de la gracia y comience otra vez a predicarse en el mundo el evangelio del reino, ¿sí? Que es para el pueblo de Israel. O sea, hace 2000 años hubo como que un paréntesis en la historia para que lo entendamos así. Jesús viene a predicar a su pueblo, Israel, es rechazado por ellos y Dios dice, ok, me rechazaron, se abre un paréntesis, yo me volteo y me voy a los gentiles, les voy a predicar el evangelio de la gracia, el evangelio del reino queda ahí, porque si el pueblo de Israel hubiera aceptado a Cristo hace 2000 años, hubiera empezado el gobierno de Cristo milenial, que nosotros estamos esperando, pero no se pudo iniciar porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías, ¿sí? Entonces, ¿a qué los quiero llevar y qué quiero que entendamos en este día? Amén. Que el evangelio del reino al que hace referencia Jesús
se volverá a predicar hasta que termine este periodo de la gracia, se vaya a la iglesia o nos vayamos a la iglesia y comience el periodo de tribulación de 7 años, el periodo de la angustia de Jacob o del pueblo de Israel, donde Dios volverá a tratar con el pueblo de Israel durante 7 años en lo que la palabra de Dios, el profeta Daniel llamó la semana 70, la semana 70 de Daniel, que quedó pendiente de una profecía de 70 semanas. Ya pasaron 69 hasta que Cristo muere, queda pendiente una semana de 7 años, que es la que comenzará una vez que la iglesia vuele a los cielos. Amén. Entonces quiero que entendamos que Jesús está predicando acerca del evangelio del reino. Amén. O sea, le está predicando al pueblo de Israel. O sea que esta predicación que está en Mateo 24 va en primer lugar al pueblo de Israel. Amén. Mateo 24:14 vamos a leer. Gloria a Dios. Mateo 24:14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. O sea, Jesús aquí no está diciendo, y será predicado el evangelio de la gracia durante 2000 años, y después durante 7 años será predicado el evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. No lo dice así. ¿Pero por qué? Porque Jesús le está hablando al pueblo de Israel. Amén. Sus discípulos eran israelitas, todos judíos. La primera iglesia comenzó con puros judíos. Todos los apóstoles fueron judíos, hasta el que falló, ya saben quién, Judas, ¿verdad? Hasta él, todos eran judíos, y todos los 120 que comenzaron la iglesia eran judíos, y los primeros 3000 que aceptaron unirse a la iglesia de Cristo fueron judíos. Hasta después empezó el pueblo de Israel. Pedro se dio cuenta que el evangelio, la palabra de Dios, la salvación era también para los gentiles. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Bueno, aprendemos que esta primer señal de que muchos falsos cristos vendrían previo al regreso de Cristo tiene que ver más bien con el pueblo de Israel. Amén. Esto es, con los judíos y no tanto con los cristianos. La diferencia con los cristianos es que a pesar de que durante la historia del cristianismo ya de 2000 años, la historia de la iglesia de Cristo, se han levantado falsos cristos, ¿sí? Aún los más recientes, y por mencionar algunos, tenemos los más conocidos. Se han escuchado, por ejemplo, la historia de Jim Jones, un pastor metodista que se llevó a 930 personas allá a la Guyana, Sudamérica, y ahí les dio a todos de beber veneno y los mató, diciendo que él era el Cristo. Hubo uno de Corea del Norte que se llamó Son Min Moon, que levantó una iglesia mundial de 3 millones de personas, pero diciendo que él era el Cristo, que debían de seguirlo a él. Hay otro que se levantó que se llama David Koresh, que pues cuando lo empezó a perseguir la justicia allá en Estados Unidos, en Texas, pues lo que hizo fue llevarse, matar a todos sus congregantes, quemó el lugar donde estaban y todos murieron calcinados, incluido él. Entonces, algunos falsos cristos se han levantado dentro de la iglesia de Cristo y han engañado a algunos cristianos, ¿sí? A algunos cristianos, pero no a todos. ¿Por qué? Porque los cristianos, nosotros sabemos que nuestro Mesías ya vino hace 2000 años, que es nuestro Señor Jesús, y nosotros estamos esperando el regreso de nuestro Mesías, que ya conocemos que es Jesucristo, que ya fue revelado por medio de la fe a nuestras vidas. Amén. Conocimos a Jesús por fe. Gloria a Dios. No necesitamos verlo. Amén, porque creímos y ahora sabemos que Él es el Mesías, Él es el Dios verdadero. Amén, Él fue revelado por su Espíritu que hay en nosotros, en nuestras vidas. No necesitamos verlo, ¿sí? Lo que no pasa con el pueblo de Israel, que no recibió al Espíritu Santo y no tiene esa revelación, a menos de que, repito, algunos de los del pueblo de Israel, judíos,
que son mesiánicos, han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y Cristo se les ha revelado a sus vidas. Amén. Entonces, nosotros los cristianos, pues no tenemos problema con lo que Jesús enseñó en Mateo 24, 4 y 5 que leímos, que se levantarían falsos cristos. Desde que comenzó la iglesia de Cristo hace 2000 años, lo que en general se ha levantado dentro de la iglesia de Cristo no son falsos cristos, más bien son falsos cristianos, falsos hermanos, dice la palabra, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, está escrito en la palabra, que han engañado todavía a muchos con sus falsas doctrinas. Amén. Con sus falsas enseñanzas y con sus falsos testimonios, y han engañado a muchos creyentes y aún los siguen engañando, sobre todo en nuestros días, que estamos viviendo la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea, ahí de las 7 iglesias que escribió el apóstol Juan por revelación del Señor, que duraría la iglesia 7 diferentes periodos, o 7 diferentes periodos de la iglesia, y ya estamos viendo en el último periodo de la iglesia, que es la iglesia de la Odisea, o la séptima iglesia de la Odisea. Pero veamos algunas citas para que veamos que los cristianos no tenemos tanto problema con respecto a los falsos cristos. Fíjense lo que dice 2 Corintios 11, versículos 13 al 15. 2 Corintios 11, 13 al 15. Dice así la palabra: porque estos son falsos apóstoles. Si quieren la tenemos ahí escrita. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaron como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Esto lo escribió Pablo a la iglesia de Corinto. Tenemos otra cita que quiero que veamos. Está en 2 Timoteo 4, 3 y 4. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Dice así. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué tremendo. Dice: vendrá tiempo cuando la gente la misma iglesia de Cristo no sufrirá la sana doctrina. Dice: si tendrá la gente comezón de oír, va a querer oír enseñanzas que son fábulas. Dice: se van a amontonar maestros. Dice: conforme a sus propias concupiscencias. O sea, van a predicar lo que a ellos les conviene, lo que quieren, cosas que van en contra de la palabra de Dios, haciéndose pasar por cristianos. Aquí dice esta enseñanza que le da Pablo a Timoteo. Pero no se queda ahí. Vamos a ver otra. Vamos a ver al apóstol Pedro en 2 Pedro 2:1. Vamos a ver lo que enseña el apóstol Pedro a la iglesia, para que vean. Y con esto estamos entendiendo que realmente el problema de la iglesia no son los falsos cristos, ¿sí?, sino son los falsos hermanos, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles que enseñan doctrinas diferentes. Dice 2 Pedro 2:1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, el camino del evangelio de Cristo será blasfemado. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, nada más su fin es el robar, es sacar un bien material. Dice: sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no
se duerme. Ese va a ser su fin. Aquellos falsos profetas que se levanten, falsos maestros que se levanten enseñando herejías al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios. Amén. Entonces, el mismo apóstol Pedro nos advirtió a la iglesia acerca del tiempo actual en que la gente no toleraría ya la sana doctrina, no lo tolera. A medida que en el mundo se vayan incrementando las tinieblas, ¿sí?, los días se van a hacer más oscuros, más difíciles, el pecado va a aumentar, ¿sí? Que llegará, dice el profeta Daniel, dice, llegará hasta el colmo. Un Cristo ya diferente se está empezando a predicar desde los púlpitos. Un Cristo diferente al de los evangelios se está empezando a predicar en las iglesias. Y se quiere predicar ya un Cristo que sea mucho más aceptable, más consecuente con el pecado de la gente, que nos convenga, ¿sí? Que nos convenga que sea un Cristo más light, por así decirlo, más atractivo para aquellos que lógicamente aman más las tinieblas que la luz de Cristo. Amén. Una buena parte de la iglesia, quiero decirles que no es toda la iglesia, pero sí la gran mayoría, yo diría. La Biblia, dijimos, llama a esta iglesia, última iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia tibia. Muchos en la iglesia quieren redefinir al Cristo verdadero, que está escrito en la palabra de Dios. O sea, quieren levantar un falso Cristo. Amén. Eso es lo que quiero que entendamos. Quieren un Cristo que sea falso y que sea consecuente con lo que a ellos les conviene, que sea conforme a sus carnalidades, un Cristo que sea conforme a sus pecados, que sea consecuente. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos para que lo entendamos esto más a fondo. Por ejemplo, hay políticos que se autonombran cristianos y hasta juran poniendo su mano sobre una Biblia, ¿sí? Pero después de hacer ese juramento que van a guardar al Dios de los cristianos, se ponen a hacer leyes que van en contra de la palabra de Dios, emiten leyes y las promueven, ¿sí? Y supuestamente juraron sobre una Biblia. Imagínense la condenación que vendrá sobre ellos, como leímos ahí en la escritura, en 2 de Pedro 2:1. Su condenación, dice, no se tardará y su perdición no se duerme. O sea, tarde que temprano, aunque veamos que prosperan y que les va bien, tarde que temprano su juicio les va a llegar. O es como hay muchos cantantes ahorita que está de moda, hay muchos cantantes reggaetoneros y de algunas otras corrientes musicales que se dicen cristianos, pero que en sus cantos invitan al desorden, a la rebeldía, al sexo promiscuo, a la violencia, al éxito mundano. O sea, nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender lo que estamos viviendo? Por lo tanto, también en la iglesia, en esta iglesia apóstata de los últimos tiempos que Jesús dijo que se levantaría, hay predicadores, hay pastores, hay apóstoles que en los medios masivos hacen a un lado la verdad de la palabra de Dios, prefiriendo las ganancias materiales, prefiriendo el dinero, y ya no hablan en contra del pecado para quedar bien con la gente, con las personas. Ya no hablan, por ejemplo, en contra de la ideología de género, ¿sí? Que hay pecado, es pecado, o sea, hasta quererse cambiar de sexo es un pecado de acuerdo a la palabra de Dios. Hablan en contra de de la santidad, o sea, hablan a favor de una falsa religiosidad, por así decirlo. No hablan en contra del aborto, no hablan de la importancia de guardar la vida en santidad, la vida pura, limpia, santa. Están predicando
se han dedicado a predicar una fe que no es bíblica, una fe que nada más es motivacional. A los jóvenes, por ejemplo, les predican: cree en tus sueños y tú los vas a alcanzar. No, o sea, esa es una fe mundana. No creas en tus sueños, más bien cree en los sueños de seguir la palabra de Dios. Como José tuvo sueños de parte de Dios, Daniel tuvo sueños de parte de Dios, que guiaron su vida. ¿Sí? O sea, que no sean sueños, me refiero a que no sean sueños carnales. O sea, no que esté mal que uno quiera pues progresar y ser, qué sé yo, ser un gran deportista o un gran científico o tener una carrera. O sea, no me refiero a ese tipo de sueños. Pero hacer los sueños nada más lo que uno quiere hacer fuera de la voluntad de Dios, ese es el problema que tienen muchos. Y que muchas veces los mismos predicadores, pastores, evangelistas están promoviendo nada más una fe motivacional, pero no una fe basada en la palabra de Dios. A eso me refiero. Tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios. Que no sea una fe carnal, animal y diabólica, que no esté basada precisamente en la palabra de Dios. Y hay pastores, predicadores que no hablan de la consagración espiritual, de la limpieza moral, de la consagración doctrinal. Amén. Emiten decretos, muchos pastores emiten decretos creyéndose dioses, diciendo: yo decreto que esto se va a hacer así, como si fueran dioses. O sea, al Señor le tenemos que pedir, amén, no estar decretando como si fuéramos nosotros dioses. O sea, sí tenemos que tener fe cuando oramos y creer en que Dios hará cosas grandes, amén, pero ponerse a decretar diciendo qué es lo que va a pasar y qué no va a pasar, y aún diciendo cosas que tienen que pasar, que vayan en contra de la palabra de Dios, que por lo tanto no van a pasar, pues eso va en contra de la palabra de Dios. En estos últimos días se han levantado, por ejemplo, pastores gays, pastoras lesbianas, ¿sí? Que son aceptados en sus denominaciones. Supuestamente son denominaciones cristianas. Y sus congregaciones están contentos con ellos. Sin problema, no hay problema. Hay pastoras feministas con espíritus progresistas demoníacos que andan como chivos sin mecate, ¿sí? Y que están incitando a las mujeres de sus congregaciones a rebelarse en contra de la autoridad que Dios dio a los varones, cuando el varón está bajo la autoridad de Dios. Amén. Entonces, pastores feministas que hacen y dicen y incitan a las mujeres a rebelarse. Leí, por ejemplo, en Canadá, en una denominación cristiana muy grande, creo que son casi 1,400 iglesias, hicieron una encuesta entre sus pastores y salió que el 5% de sus pastores de esta gran denominación allá en Canadá dijeron que ellos eran pastores pero eran ateos, o sea que ni siquiera creían en Dios. O sea que por lo menos 70 iglesias tenían pastores, 70 pastores que les predicaban de la Biblia, pero ni ellos creían en Dios. ¿Podemos creer esto? Imagínense lo que les están enseñando a sus congregaciones. Un pastor que enseña la Biblia, pero ni siquiera cree en Dios, como los enseñé la vez pasada, que en el pueblo de Israel muchos que levantaron el Estado de Israel moderno hace 73 años, por cierto, que ya el pueblo de Israel ya celebró su 73 aniversario. ¿Sí? Nosotros entendemos que es el 14 de mayo que se celebra ese aniversario de este año, que van a ser 73, pero ellos, como están regidos por otro calendario, por el calendario hebreo, a ellos ya les llegó ese día. Entonces ya un mes antes ellos ya están celebrando que
que ya regresaron a la tierra de Israel hace 73 años. O sea, por eso les digo que ya los tiempos se han acortado, somos la última generación, y ya esa última generación, pues ya nomás le faltan 7 años, lo que dice la Escritura, los 7 últimos años, o sea que el Señor ya está cerca. Entonces imagínense a dónde están llevando estos 70 pastores que son ateos a sus congregaciones. Pues dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. O sea, ¿a dónde los van a llevar? ¿Al infierno? ¿A no creer en el Dios de la Biblia, en el Dios Todopoderoso? Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Dice así: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Yo les hago una pregunta: ¿Dios manda poderes engañosos? Aquí lo dice la palabra de Dios. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Dice, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, cuando la gente se niega a amar la verdad, que es Cristo, al verdadero Jesús de la Biblia, a la santa palabra de Dios, Dios los entrega a sus propias ideas y doctrinas, a sus falsos dioses, a sus falsos cristos, ¿sí? Creados en sus mentes, ninguno de los cuales tiene poder para salvar. Amén. Romanos 1, 21, 23 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fíjense lo que leíamos acerca de la gratitud. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Bueno, pues que la verdadera señal del falso Cristo, el verdadero falso Cristo que dice la palabra que va a aparecer en los últimos tiempos, será hasta que se dé la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o hasta que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Hasta ese día, ese falso Cristo se va a poder mostrar y aparecerse sobre la tierra, quien va a engañar primeramente a los judíos, pero también va a engañar a todo el mundo que no tiene a Cristo. ¿Esto dónde lo podemos leer? Vamos a leerlo en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Dice así: nadie los engañe. Recuerden, estamos aprendiendo a discernir los falsos cristos. Amén. Como iglesia de Cristo. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, primero viene la apostasía que les hablé yo, lo que ya estamos viviendo. Dice, y se manifieste el hombre de pecado. O sea, la apostasía quiere decir, aquí ya está hablando la palabra de la apostasía, hablando de cuando ya la iglesia que se preparó, las vírgenes sensatas ya se fueron con el Señor y se quedó una iglesia apóstata. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, cuando surge el anticristo verdaderamente en el mundo, ¿sí? Cuando surge el anticristo, él se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Si ahorita se puede predicar, si todavía estamos pudiendo predicarle el evangelio, la palabra de Dios, cuando se levante el verdadero falso Cristo, el anticristo, ya no se va a poder predicar nada en el mundo.
O sea, los que se queden en la iglesia apóstata no podrá escuchar mensajes como los que estamos escuchando el día de hoy, con toda libertad. Bueno, en nuestro país todavía se puede, pero hay países donde ya no se puede predicar el evangelio de Cristo con libertad, ni hablarlo aquí en las redes, menos. ¿Sí me estoy explicando? Dice que Él se va a levantar en contra de todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto, y se va a sentar en el templo de Dios, o sea, en el templo de los judíos, a la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio, se va a sentar como Dios y va a pedir adoración. Se va a levantar como el falso Cristo, como el falso Mesías, pidiendo adoración para Él. Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo esto? Entonces, Pablo escribe esta profecía acerca de los eventos de los últimos días. Que dentro de la iglesia, dijimos, habrá una apostasía, un gran alejamiento de la fe genuina en el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, y a la par y como consecuencia de esa apostasía va a traer la aparición del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición, quien va a engañar a los judíos y a todos aquellos que no pongan su fe, no hayan puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, en el Salvador y Mesías verdadero que es Jesucristo. O sea que este falso Mesías va a tratar o a pretender sustituir y engañar al mundo, haciéndose pasar por el enviado de Dios para salvar en primer lugar a Israel y a toda la humanidad. Entonces vamos a concluir para entender esto de los falsos cristos, amén, para que lo entendamos como cristianos, como estudiosos de la palabra de Dios. A la iglesia de Cristo, a nosotros, los creyentes en Cristo, no nos aplica el conocer al falso Cristo o al falso o al anticristo o al falso Cristo, ya que nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo, amén, el Mesías que ya vino hace 2000 años, pero que va a regresar a poner orden en este mundo. En primer lugar regresa por su iglesia, nos lleva con Él, nos libra de los 7 años de castigo que vienen al mundo, y luego viene por segunda vez sobre una nube para luchar en contra de todos sus enemigos ahí en la batalla, en la guerra del Armagedón. Segunda conclusión: la señal de los falsos cristos fue una señal dirigida principalmente al pueblo de Israel y no tanto a la iglesia de Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Claro está que estas señales que estamos viendo de los falsos cristos, que voy a explicar ahorita, nos preparan a nosotros, a la iglesia, y nos avisan de que Cristo ya viene pronto. Amén. El 21 de marzo, por ejemplo, de este año, de este 2021, la nación de Israel lo dedicaron a orar, a clamar y a proclamar la venida de su Mesías, que nosotros sabemos que es un falso Mesías, pero que ellos lo están esperando. O sea, se está cumpliendo la palabra tal cual. Una corriente de los ultraortodoxos religiosos judíos que les urge que ya llegue el Mesías, porque ya quieren construir su tercer templo para realizar sus actos religiosos, sus sacrificios, etcétera. Proclamaron hace unas semanas a un joven de 30 años como su Mesías esperado, al cual llaman Ezequías, hijo de David, o hablando en hebreo, Yizkiyahu ben David. No sé si pudieron ver, sale en las redes. Pero ¿qué pasa? Esta parte o ala de la religión judía, de estos religiosos ultraortodoxos, tan solo representan el 5% de los judíos. O sea que tengan por seguro o tengan la seguridad de que todavía veremos desfilar a otros más falsos Mesías, como Jesús nos previno al pueblo de Israel, sobre todo en Mateo 24 versículos 4 y 5. Vamos a ver desfilar a diferentes falsos Mesías
confirmando la palabra que Jesús enseñó, de diferentes corrientes o doctrinas de la religión judía, ya se llámense ortodoxos, ultraortodoxos, más liberales, etcétera, de Israel. Y así se va a dar cumplimiento a la palabra que Jesús nos enseñó en Mateo 24, 4 y 5. Se levantarán falsos mesías antes de mi venida. Esa es la primera gran señal. Hemos oído muchas señales, vemos, y luego Jesús empezó a hablar de las otras señales: terremotos, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Pero esta señal ya también se está cumpliendo, gloria a Dios, y se va a cumplir más. Mateo 24, y con esto vamos a concluir. Vamos a leer en Mateo 24, 23 y 24. Dice así: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. No lo crean, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. O sea, de repente es el anticristo y el falso profeta sí van a hacer grandes señales y prodigios. Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, que si te dicen, mira, el Cristo va a estar dando autógrafos aquí en Plaza Satélite, ¿sí? El viernes a las 5 de la tarde, dice la palabra, no vayas. Esto va a estar sucediendo hasta que se levante el verdadero anticristo, el falso Cristo, por así decirlo, ¿verdad? El verdadero falso Cristo, al que la Biblia llama el anticristo. Esa palabra es un que va a ser un pseudocristo, un Cristo falso, quien afirma ser el Cristo, el ungido, y que va a querer usurpar, o sea, quererse poner en el lugar del Cristo verdadero, ¿sí? Se va a hacer pasar por el Cristo verdadero y a la vez estará en contra del Cristo verdadero. Eso significa la palabra anticristo, pseudocristo, que está en lugar de y a la vez está en contra de. Gloria a Dios, amén. Entonces, como cristianos, yo quiero decirles, se está cumpliendo la palabra de Dios. Nuestro problema no es tanto con los falsos cristos, sino con los falsos hermanos que hay dentro de la iglesia apóstata. Ese es nuestro problema que tiene la iglesia en nuestros días. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos, tener una sana doctrina, estar en una iglesia con sana doctrina, con pastores que tengan temor de Dios, amén, que enseñen la diferencia entre los falsos Cristo, entre el falso Cristo, entre el anticristo, y enseñen la palabra de Dios conforme está escrita y revelada por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí lo entendemos así? Nuestro problema no está con los falsos cristos. Ese es problema del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Pero que nos avisa que como primer señal que Jesús dio, pues ya se está cumpliendo, están cumplidas todas las señales y nuestro Señor Jesús viene ya muy pronto. Amén. Maranata, Cristo viene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por la bendición que tú nos das de abrir tu palabra. Queremos seguirla entendiendo, Señor. Gracias por tus revelaciones, porque tú nos das sabiduría, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. Gracias porque tu Espíritu Santo nos revela lo que está aquí escrito, nos ilumina, Señor, ya lo revelado. Te damos gracias, a ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor Jesús, estamos esperando tu regreso. Gracias, Jesús, que veniste hace 2000 años, Señor. A ti sea la honra y la gloria, y nos das entendimiento, y tenemos el evangelio todavía de la gracia, Señor, hasta que tú vengas por tu pueblo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias por habernos acompañado ahí en las redes. Nos despedimos con esto. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Los esperamos. Tenemos reunión de oración miércoles 7:30. Curso el profeta Daniel los viernes 7:45. Dios los bendiga. La paz de Cristo. Shalom. Maranata. Cristo viene pronto. Amén.